quiero compartir con vosotros en esta mañana un mensaje que vino a raíz de los estudios en la escuela dominical. Estábamos hablando acerca de Moisés cuando subió al monte y estaba orando y las manos se le caían, porque tenía la costumbre de orar los hebreos con las manos levantadas. Y subieron a ayudarle dos personas. Uno se llamaba Aarón y otro Hur. Entonces pregunté quiénes eran y Aarón todo el mundo lo conocía, pero Hur nadie lo conocía. Entonces pensé, pues voy a hablar acerca de Hur en un mensaje el domingo en la iglesia. Y me he puesto a investigar y aquí voy a compartir con vosotros el mensaje que, pues, naturalmente, pues, el Señor me ha dado para la iglesia en esta mañana. El título del mensaje lo he puesto: El trabajo para el Señor no es en vano. Y está basado en la historia de Hur, un hombre que aparece una sola vez haciendo algo. Éxodo 17, versículos del 10 al 12. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Moisés, en el capítulo 24 de Éxodo, menciona a Aarón y a Hur, los menciona. Dice que se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y le dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Moisés tenía buenas razones para creer que estos dos hombres podrían supervisar el campamento de Israel. Ya habían demostrado ser hombres capaces de ayudarle en la oración allí en el monte. Hur era de la tribu de Judá y se cree que era un ayudante de los levitas. Aarón era de la tribu de Leví, y Dios le dice a Moisés en Éxodo 28:1: harás llegar delante de ti a Aarón y a sus hijos contigo, de los hijos de Israel, para que seáis mis sacerdotes. También se cree que Hur estaba casado con Miriam, la hermana mayor de Aarón y Moisés. Lo menciono en este orden porque Moisés era más pequeño de los tres. Y Jocabed, la madre, por fe, le puso el nombre de Moisés, que para algunas personas, no para todos, significa salvado de las aguas. Por lo tanto, Hur era cuñado de Aarón y Moisés. La historia de Hur, narrada en este pasaje de Éxodo, es en un momento muy importante en la vida de la nación de Israel. Porque ellos van hacia la tierra prometida y son enfrentados por primera vez con un enemigo muy fuerte, con el ejército de Amalek. La Biblia nos dice que se encontraron cara a cara. Pero antes de encontrarse a cara, esta gente, que era una tribu nómada y siempre fue una espina constante en la historia y en la vida de Israel, ellos eran muy traicioneros y demostraron su naturaleza malvada atacando a los israelitas por la retaguardia, por detrás. Imaginaros 3 millones de personas y por detrás los atacan. Los amalecitas eran un pueblo semita, descendientes de Abraham, por vía directa de su nieto Esaú. Y a raíz de este evento, Dios promete la aniquilación total de los amalecitas, promesa que mucho tiempo después se cumplió en su totalidad. La confrontación tuvo lugar en Refidim, cerca del monte Sinaí. Josué dirigió la batalla mientras que Moisés, ya anciano, estaba en la cumbre de un monte. Tenía como ya los 120 años. Cuando él alzaba las manos, los israelitas ganaban la batalla. Pero cuando se cansaba y dejaba caer los brazos,
los hebreos pues flaqueaban. Aarón y Hur fueron los que ayudaron a Moisés a sostener en alto sus manos. Y a raíz de eso, gracias a eso, Dios dio la victoria a los hebreos. En este relato encontramos a varios grandes líderes. Encontramos a Moisés, junto con Aarón, su hermano, y también encontramos la primera mención del futuro líder, Josué. Estos tres hombres fueron líderes en la historia de Israel y naturalmente que jugaron un papel importantísimo en esa temprana historia de esa gran nación hebrea. Sin embargo, hay otro hombre mencionado en estos versículos que merece nuestra atención. Ya he dicho que su nombre es Hur. Este es un desconocido que sale de las sombras, pero que hace un gran trabajo para luego desaparecer las mismas sombras de las cuales vino. Como pueblo de Dios, siempre buscamos hablar de liderazgos, a modelos como Moisés y Josué. Ellos nos retan como grandes líderes y como modelos a imitar. Ambos hombres son clasificados y con justicia como héroes de la fe. Sin embargo, me gustaría decir en esta mañana que en realidad los verdaderos héroes de esta historia en particular son dos jubilados, Aarón y Hur. Veamos el contexto. Cuando Moisés comienza a interceder por la batalla y mantiene sus manos arriba como un signo de intercesión, dice la Biblia, entonces Israel prevalecía en la lucha. Cuando la mano de Moisés decaía, Amalek prevalecía, lo había comentado antes. Pero vemos en el texto que al cabo de un tiempo, Moisés se cansó de sostener sus propias manos y fue en ese momento que Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés y le ayudaron a mantenerlas en alto hasta que terminó la batalla. Desde mi perspectiva, ellos son los verdaderos héroes, Aarón y Hur, en este conflicto, concretamente. Ahora bien, de estos dos, hoy quiero que hablemos de Hur. Yo diré por qué. Este es uno de esos héroes anónimos del que no sabemos gran cosa. Es un ejemplo de lo que es ser uno más en el pueblo de Dios, sin sentirse mal. Es importante eso. Es un hombre que no conocemos de él casi nada, y sin embargo, por su participación permitió a una nación entera ver la primera gran victoria. Así que hoy me gustaría rendir homenaje a cada uno que fielmente se sienta en los puntos de nuestras iglesias. Me gustaría honrar a todos los que de forma discreta sirven en la iglesia. La gente que pasa a menudo inadvertida, que no destacan en la iglesia, gente como personas, hombres y mujeres, que realizan trabajos en el cuerpo de Cristo tan necesarios. Son ese tipo de personas que permiten que muchos líderes y nosotros, pastores y los misioneros, podamos dedicarnos a la palabra de Dios. Así que permitidme compartir con vosotros algunas características de personas como Hur, que he descubierto en la Biblia y que los hacen muy especiales para el trabajo del reino de Dios. Hoy, por este mensaje, quiero darle las gracias a Dios por hermanos y hermanas de nuestras iglesias que son como este personaje. En primer lugar, personas como Hur son absolutamente necesarias. En el relato bíblico, Moisés es incapaz de sostener sus manos. Y si él decae y no hay quien le ayude a levantarle las manos, los amalecitas hubieran ganado la guerra. Sin embargo, Aarón y Hur pasan al frente y sostienen las manos de Moisés hasta que ganan. Así que la tarea asignada a Hur ese día no suena muy importante para un ministerio de liderazgo. Sin embargo, si él no hubiera aceptado esa tarea, Moisés no habría tenido la fuerza para hacer su trabajo. Y Josué nunca habría sido capaz de conducir a Israel a la victoria en la batalla. Aarón y Hur son los héroes en este conflicto. Si ellos no hubieran estado allí, la batalla hubiera terminado en derrota e Israel habría sido aniquilado en su primera pelea.
El trabajo que ellos realizaron era absolutamente necesario. Quizás aquí puedo decir que este tipo de cosas en la iglesia no ha cambiado, ¿eh? Yo creo que no. En la iglesia, detrás de nosotros, los pastores y misioneros, hay un buen número de personas como uno apoyándonos. Gracias, hermanos y hermanas. Hay hermanos y hermanas que oran y ayunan. Hay hermanos y hermanas que llevan toda la carga de tal manera que lo que estamos dedicando a lo espiritual podemos hacer nuestro trabajo. Gente que ora y busca el rostro del Señor y que por medio de esas oraciones levanta las manos de los que estamos en el ministerio, aunque no os deis cuenta. El mundo quizás nunca sabrá sus nombres, pero si la batalla debe alguna vez ser ganada, será ganada por estos santos y santas de Dios que la ganan en sus rincones de oración. Incluso Jesús, cuando iba por todas las ciudades predicando y anunciando el Evangelio, tenía gente que sostenía sus manos. En el sentido figurativo lo digo, sobre todo mujeres, entre las cuales se encontraba María Magdalena, María, madre de Jacobo el menor y de José, Salomé, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, que le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, las cuales también le servían con sus bienes. Si Jesús necesitó la ayuda de otros, ¿cómo podemos pensar nosotros, los pastores, misioneros y líderes, que no necesitamos la ayuda de nuestros hermanos y nuestras hermanas de la iglesia? En segundo lugar, las personas como Ur siempre están involucradas. Ur no era un gran líder como Moisés. Él no era un gran comandante como Josué. Él era un gran sumo, no era un gran sumo sacerdote como Aarón. Él era simplemente Ur. Tampoco era un guerrero. Sin embargo, la Biblia nos dice más tarde que Ur era un hombre considerado y de influencia entre la gente. Si no, Moisés no lo hubiera dejado al cuidado del pueblo cuando se fue al monte Sinaí y estuvo allí 40 días y 40 noches. Pero pensemos en ese día de la batalla. Había una cosa que Ur podía hacer y que lo hizo de buen agrado, de forma activa y fielmente. Él podía sostener la mano de Moisés y lo hizo lo mejor que pudo. ¿Qué lecciones para la iglesia de hoy? No todos pueden predicar grandes mensajes, no todos pueden cantar solos, tocar instrumentos o tocar y cantar al mismo tiempo. Yo cantaba en un coro cuando era joven y desentonaba tanto que me fui antes que me echaran. No todos pueden ser evangelistas, aunque todos tenemos la misión de compartir nuestro testimonio, ¿verdad? No todos pueden tener ministerios visibles. Tenemos que recordar que Dios nos ha colocado en su cuerpo en el lugar que a Él le complace, según vemos en el capítulo 12 de 1 Corintios. Jesús, también en Mateo 15:20, en la parábola de los talentos, da talentos a cada uno según su capacidad. Y esto me llama a mí la atención. Por tanto, si somos una parte sumamente invisible del cuerpo, o una parte invisible, es decir, que no se nota lo que hacemos, tengo que decirte que todos somos esenciales para el funcionamiento apropiado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La idea es que, aunque no podamos hacerlo todo, debemos hacer lo poco que podamos y sepamos acercarlo. Recordemos la palabra de Jesús a la mujer que le ungió la cabeza con perfume. En Marcos 14:8 dice Jesús: esta ha hecho lo que podía. ¿Qué palabras? Por eso es que yo os invito a que cada uno de vosotros y de vosotros hagáis lo que podáis para el Señor, en la iglesia donde Él ha querido que estéis. El asunto principal que debemos recordar también es que hay un gran trabajo para hacer y que hay espacio para todos los que quieran involucrarse en el trabajo de la obra del Señor aquí en la tierra. Ten en cuenta que ninguna tarea es sin importancia, sobre todo si se está haciendo para la gloria y la obra de Dios. ¿Cómo agradezco a Dios
para aquellas personas que saben que ellos no pueden hacerlo todo, pero están determinados a hacer algo. También agradezco a Dios por los que saben que Él los salvó para ser algo más que un espectador o una espectadora en la iglesia, o un calitabajos, o calitasillas, o como lo quiera llamar. Hay siempre lugar en la obra del Señor para aquella persona que quiera estar involucrada. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y así he titulado el mensaje. Este versículo nos dice que hay 4 cualidades que el cristiano debe tener: firmeza, constancia, crecimiento y trabajo. Está firme, dice. Algo que permanece estable, o que está fijo, algo que no se mueve. Una persona firme cuando toma la decisión y la sostiene en el tiempo. Es estable. Una persona firme cuando está plantada en un lugar y echa raíces. Un árbol no puede dar frutos si a toda hora lo trasplantan de un sitio a otro. Él no se puede ir solo, pero se lo trasplantan. Dice constantes. No se ha movido de su lugar. Firmemente persistente, que no se altera o perturba ante las situaciones difíciles de la vida, que es perseverante en la manera de ser o de hacer algo. Un cristiano es constante cuando decide seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Un cristiano es constante cuando no depende de las emociones, cuando no se desanima por las críticas, cuando se congrega con constancia en el mismo lugar. Un cristiano es constante cuando su fe no depende de otros. También es constante cuando no se desanima ni se aparta porque otros se aparten. No se desanima por ver el mal testimonio de otros. Un hermano es constante cuando pone sus ojos en Cristo y sigue adelante. Por eso, hermanos y hermanas de esta iglesia, no bajéis los brazos. Sigamos siendo constantes en los compromisos que hemos hecho y tenemos con Dios. Y dice creciendo también, creciendo. El apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos con lo que estamos haciendo, sino que crezcamos más y más. Y para crecer espiritualmente necesitamos buscar a Dios, alimentando su palabra, buscar en oración, todo eso. Y eso pues también es nuestro trabajo. Y el trabajo es en el contexto de servir al Señor. Este versículo nos enseña que Dios nos llama a servirle con un corazón ferviente, con empeño, con entusiasmo, con alegría. Hermanos, no nos cansemos de servir al Señor. El versículo termina diciendo, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Quiere decir que el trabajo será útil y tendrá fruto. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En tercer lugar, personas como Ur son a menudo invisibles. Este hombre no he mencionado antes de este incidente. Y hay solo un par de menciones en otros pasajes después. Menciones, no acciones. Acciones solamente hay una, la de los brazos. Es un hombre que vivió casi a la sombra de la gente. Él era como invisible a una muchedumbre que solo podía ver a Moisés y a Josué. Sin embargo, era una persona que sabía cuál era su lugar. Tenía claro que Dios era el que había elegido a Moisés para una misión, para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y a Josué para que la continuara, y los apoyó a los dos incondicionalmente. De hecho, solo pocas personas conocieron lo que él hizo ese día, porque para la gente él era como un poco invisible, pero en su corazón él estaba lleno de alegría, porque sabía que el hombre no es el que da la victoria, sino Dios. Mientras nadie en el campo le dice a Ur que él hizo un gran trabajo ese día,
el Padre en el cielo toma nota del esfuerzo de uno. Y es como si le susurrara al oído: bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. El Señor lo ve todo lo sabe. Hoy en día hay muchas de nuestras iglesias que son como uno. A mí me gustaría que muchos de aquí fueran como uno también. Sé que los hay, Desgraciadamente, porque los hay. Puede ser difícil seguir sirviendo al Señor cuando parece que nadie aprecia lo que uno hace. Sin embargo, esto es precisamente lo que revela nuestros motivos verdaderos en cuanto a servir. Si dejamos servir a Dios porque nadie nos felicita, entonces no estamos haciendo por el Señor. Y solo lo hacemos para el reconocimiento que esperamos recibir. Dice el apóstol Pablo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y Jesús tiene algo que decir de esta forma de servir. Dice Mateo 6:2: cuando dé limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados, que bien lo han hecho de todos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Y cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que han ayunado. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Una vez más, esto puede ser difícil para muchos, pero puedo recordarte que mientras mucha gente no puede ver todo lo que tú haces aquí, para la gloria de Dios, el Señor del cielo guarda un registro perfecto de lo que cada uno de nosotros hace aquí en la tierra, y en su momento nos dará la recompensa. Mateo 10:42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, y mi esposa hace énfasis, fría, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El hecho de que Ur vivió su vida y realizó su ministerio con fidelidad, os digo que sí hubo alguien que lo miraba. Investigando, yo creo que he encontrado a alguien que lo miraba. Nos cuenta el libro de Éxodo que con el correr del tiempo, Dios necesitó a alguien para construir el tabernáculo y proporcionar un lugar donde el Señor podía encontrarse con su gente. Cuando Dios miró abajo a aquellos miles de israelitas, 3 millones, sus ojos se decidieron por un joven. Era un joven llamado Bezaleel, al cual dice Dios que lo ha llenado su espíritu en sabiduría e inteligencia, en ciencia y todo arte. ¿Sabéis quién era esta persona? Bezaleel. Era nieto de Ur. Éxodo 35, versículo 30 dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Dios ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Era un nieto. Y lo ha llenado su espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y todo arte. Mi lectura es que Bezaleel observó cómo aún en el anonimato su abuelo sirvió al Señor. Vio con sus ojos cómo su abuelo fue usado por Dios una y otra vez para la gloria y honra del Creador. El abuelo era el testimonio para el nieto. Probablemente recordó una tarde cuando su abuelo volvió de la montaña cansado y agotado de sostener los brazos de Moisés. Bezaleel posiblemente sería pequeño, pero tomó nota del hecho de que su abuelo era un hombre que estaba siempre dispuesto a servir a Dios de una manera tranquila y que ayudó a traer victoria a la nación. También dice la historia bíblica que Salomón, rey de Israel, rey de todo Israel, en tiempo de Salomón tenía 12 gobernadores. Uno de ellos era un descendiente de Ur, que estaba en el monte de Efraín.
Es decir, que tú quizás puedes pensar que la limpieza de la iglesia está muy significante, o estar en la mesa de sonido, o con los niños o visitando, o discipulando a alguien, o estar intercediendo en oración, o ofrendando el poco dinero que tú tienes, o en el trabajo de obra social ayudando a familias necesitadas. Puedes creer que son cosas sin importancia, pero hay pequeños que verán a la mamá o al papá ser fiel a las pequeñas cosas. Aunque tú no te des cuenta, en la iglesia sí hay hermanos y hermanas que ven lo que estás haciendo. No hay ningún ministerio sin importancia en la iglesia. Los seguidores de Jesús sabemos que nuestra vida debe ser una inversión. Y cuando servimos al Señor, permitidme decir esto, deberíamos invertir sobre todo en la vida de otras personas. Yo quisiera compartir algo personal. Es un testimonio personal. Yo di testimonio con 8 años. En la residencia de Denia, en un retiro de niños de Bajo del Rey. Yo di testimonio allí. Cuando llegamos a la iglesia, yo asistí allí como un niño, padre era creyente. El pastor dijo: los que han dado testimonio levantan la mano el domingo en la iglesia, ¿no? Y 2 o 3 niños que estamos allí, fuimos un grupo, 2 o 3 niños, levantamos la mano, ¿no? Y cuando terminó el culto, un hermano de la iglesia, vino y me dijo: Julio, ¿tú quieres que yo te dé clases de Biblia? Yo di testimonio en la mentalidad de 8 años, luego fui creciendo, y se fue confirmando eso. Yo le dije: sí. Bueno, pues voy a hablar con tu papá, para que me dé permiso. O sea, porque mi padre se conocía en la iglesia, y entonces empezó a darme clases de Biblia a mi edad. 10 años, lo siguió. 12 años, y lo siguió dándome más. 14 años. Él predicaba la punta de misión, y entonces, vete conmigo. Lee la Biblia aquí. Entonces yo subía al púlpito y leía la Biblia. Y así seguí varios años más. 16 años. Te tienes que hacer un pequeño pensamiento del pasaje que yo te doy que tengo que predicar. Entonces yo hacía unos minutitos ahí, una reflexión, y luego él subía predicando. Y ya, con 17 años, me dije: Julio, tienes que predicar tú. Te toca. Discipulado. De una persona anónima. No era un pastor, no era un gran evangelista, no era un... allí en la iglesia no era... Era un hermano. Y aquí estoy. Por tanto, muchos hermanos en la iglesia que son, entre comillas, invisibles, que no destacan, pero hacen una gran labor. Si te identificas tú con uno, no te desanimes, porque tú eres muy valioso para el Señor. Yo doy gracias a Dios por cada persona que hay en esta iglesia. Cualquiera que sea tu capacidad o tu servicio en la obra del Señor, tú vales mucho para Dios. Y te quiere de tal manera que envió a su único hijo a morir en la cruz para salvarte a ti. Quizás te puedes estar preguntando que tal vez no has sido tan fiel al Señor como debía haber sido. Y si me preguntas si el Señor puede usarte, te digo que sí. Por eso es que quiero ir concluyendo este mensaje que se me puso en mi corazón para la iglesia. Porque Dios te puede usar. Y Dios te va a usar. Si tú estás dispuesto o dispuesta, si estás disponible para ser usado por Él, en lo poco o en lo mucho. Yo te animo a seguir adelante, sabiendo que tu trabajo en el Señor nunca será en vano. Que el Señor te bendiga y que tú seas bendición a otros también. Amén.